controlar a la mesa y de dar paso, hacer sus preguntas y todo esto. Así que nada, bienvenida y cuando tú quieras, Noelia, puedes empezar. Muchas gracias, Maite. Hola, buenos días a todos y a todas y gracias por conectaros a esta mesa redonda que espero que sea de vuestro interés para todos los que nos habéis querido acompañar. Lo primero que tengo que recordar es que este evento se grabará para poder ponerlo disponible en el espacio web de la comunidad, como ha comentado Maite. Bueno, como decía Maite, yo soy Noelia González, soy manager en analítica de datos en Electronic Arts, ENEA, y hoy pues tengo el placer de presentar la mesa redonda pues titulada Combatir el discurso de odio usando tecnologías de lenguaje, organizada por la comunidad Diverlets, Diversidad en Tecnologías del Lenguaje en España, una iniciativa dentro de, como muchos de vosotros ya conocéis, una iniciativa dentro del marco de la Red Temática Nacional de Excelencia de PLN-NET, de Procesamiento del Lenguaje Natural NET, que fomenta y divulga las herramientas y recursos de procesamiento del lenguaje natural. Es una red financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y, como os digo, la comunidad Diverlets se ha creado como una iniciativa en la que las mujeres que trabajan e investigamos en las tecnologías del lenguaje, las que se encargan de divulgar y fomentar todo pues, este área tan importante de la inteligencia artificial. Y bueno, en esta ocasión pues contamos con 3 ponentes excepcionales, con Sara Pedraz, con Flor Miriam Plaza y con Lara Quijano, que actualmente pues, se encuentran implicadas en unos interesantes proyectos relacionados con el tema de lo que vamos a hablar en la mesa redonda. Las ponentes nos van a presentar sus proyectos y podremos nos comentarán los diferentes aspectos de los proyectos y cada una de las ponentes expondrá su trabajo durante 5 o 7 minutos para posteriormente, como ya conocéis en otros debates parecidos, los asistentes que estáis aquí con nosotros pues podréis plantearos las preguntas, dudas o apreciaciones que consideréis oportunas. El tiempo estimado para el evento será aproximadamente de 1 hora, esperamos pues terminar a la 1:30 y bueno, sin más dilación os presento brevemente a cada una de las participantes de la mesa, como os decía Sara Pedraz, que es doctorando en, a ver si lo digo bien Sara, del INSTI-FEM de la Universidad Complutense, compagina también con el liderazgo del área de innovación en la multinacional británica GSK. Es experta en comunicación y colaboradora de European Innovation Council y del Instituto de Tecnología e Innovación, EIT, mentorizando investigadores y spin-off y facilitando la transferencia en el mercado de las tecnologías y descubrimientos científicos. Su investigación se centra en la detección de sesgos de género en redes sociales, en comunidades temáticas y hoy nos hablará sobre el proyecto de aplicaciones del PLN y Big Data en la detección de sesgos de género en comunidades especializadas de redes sociales. Flor Miriam Plaza del Arco es investigadora predoctoral en el grupo del SINAI de la Universidad de Jaén. Su investigación se centra en la detección del discurso de odio en los medios sociales. Es autora de más de 30 artículos científicos y ha formado parte del comité organizador de las 2 últimas ediciones del Congreso de CPLN. Además, ha participado en la generación de diversos recursos lingüísticos para convertir el discurso de odio y ha organizado las ShareTags, también ahí se lo digo bien, Flor, My Open Edge 2021. Hoy nos va a hablar de Open Edge, un nuevo recurso lingüístico en español para combatir el discurso de odio en las redes sociales aplicando tecnologías del lenguaje humano. Y Laura Quijano es doctora, nuestra última ponente, doctora en Ingeniería Informática, especialidad en Inteligencia Artificial por la Universidad Complutense. Actualmente ocupa una plaza de profesor ayudante de doctor en la UAM. Es especialista en técnicas de ciencias de datos también para el procesamiento del lenguaje natural, sistemas de recomendación, búsqueda y recuperación de información y análisis de redes sociales, técnicas de análisis de sentimiento y diseño de modelos predictivos utilizando las técnicas de Big Data. Es una figura muy reconocida en la comunidad de la inteligencia artificial, donde ha podido desarrollar una sólida y significativa experiencia investigadora con varias contribuciones relevantes, publicadas tanto en revistas indexadas como en congresos internacionales. Y bueno, pues uno de sus logros más recientes son los premios de investigación de la Fundación de la Policía Española en 2016 y 2017 y 2018. Va a hablarnos en su ponencia de hoy de aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural en el ámbito de la policía predictiva. Así que, bueno, os he presentado a las ponentes, ya no me enrollo más, empezamos ya con vuestras presentaciones. Sara, si te parece, empiezas tú con tu presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Yo tengo que decir que estoy un poco... ¿Veis mi presentación, lo primero? ¿Sí? Sí se ve. Vale.
Tengo que decir que estoy un poco impresionada porque yo vengo de un terreno muy ajeno. Yo soy especialista en comunicación y un poco mi rol también es ayudar desde la gran multinacional en la que trabajo liderando un área de innovación y en la academia a acercar, divulgar y un poco transferir los usos de muchísimas tecnologías, entre ellas las tecnologías del lenguaje, a lo que en sectores más que se han entendido como de humanidades estamos haciendo, y que yo creo que esos puentes tienen que ocurrir y que tienen que darse lo más rápido posible. Entonces, viniendo de donde vengo, os vengo a contar un poco cuál es la investigación que tengo entre manos, que lo que realizo se enmarca entre los estudios de género y se adentra a ellos con un abordaje multidisciplinar que mezcla, por supuesto, teorías de género, estudios de la comunicación y de redes sociales y tecnologías del lenguaje. Mi objeto de estudio es una red social entendida en el sentido antropológico, es decir, una red de individuos que se relaciona, y en este caso se trata de personas que de alguna manera están relacionadas con el mundo de la cirugía y que utilizan determinadas etiquetas online para comunicarse, para socializar, para difundir e investigar de forma descentralizada. Esta etiqueta es SoMe for Surgery, que significa Social Media for Surgery, que comenzó a utilizarse de forma experimental en julio de 2018 en Twitter y que a día de hoy produce una importante cantidad de conocimiento en todas las redes sociales. La hipótesis de partida que tenía, y que es un poco el hilo vertebrador de mi proyecto, es que esta red social, a la que nombraré por la etiqueta del hashtag, que se le nombra así habitualmente, que se ha conformado al utilizar Twitter como no jerarquizada, que se caracteriza por ser horizontal y por estar descentralizada y por promover un intercambio de conocimiento entre profesionales que difiere mucho de la lógica académica y, por supuesto, de la lógica hospitalaria, ha derivado en el establecimiento de relaciones y usos entre sus componentes que invisibilizan la presencia de mujeres que participan en la red, generando una brecha de género en la representación. Dentro de esto, obviamente, la primera pregunta que se planteó es, ok, ¿cuál es la representación de la mujer dentro de la red, o cuál es la relación de representación? Inicialmente se hizo una extracción de 1000 y pico cuentas, 1052 cuentas, que son las que han venido generando conversación desde julio de 2018, con todas las variables asociadas a la cuenta y cada una de sus publicaciones, y teníamos un set de 67.000 tweets iniciales que se analizaron con 42 variables asociadas a cada una de ellas y que tuvimos que enriquecer con el género de cada una de las cuentas. ¿Cómo hicimos esto? Lo primero es que tuvimos que asumir la complejidad de la definición del sujeto mujer-hombre de partida, algo que ha sido un quebradero de cabeza para el trabajo, porque en la definición estaban algunas de las problemáticas más habituales que me he encontrado en este tipo de proyectos, que es la falta de consenso, la utilización de categorías que no son unívocas y, por tanto, que era muy necesario repensar eso de manera priorística, porque si no, en el fondo, los resultados no iban a ser robustos. Twitter, además, dejó de preguntar por la variable género de forma binaria, hombre-mujer, hace algunos años y, por tanto, no la entrega. Y de inicio lo que establecimos fue diferentes árboles de decisión sobre cómo las personas se identificaban a sí mismas, extraímos todo su contenido, lo etiquetamos, elaboramos perfiles similares con diferentes algoritmos que ya estaban en el mercado, pero nos dimos cuenta que estábamos hablando un poco de volcar nuestra subjetividad definiendo mediante un árbol quién era un hombre y quién era una mujer. Así que lo que fuimos fue ir a bases de datos gubernamentales con nombres, países y género y en primer lugar lo que hicimos fue, mediante APIs que ya existían, extraer los nombres de las cuentas de Twitter. Esto no fue sencillo porque por la complejidad de la red tuvimos que extraer diferentes datos, diferenciar nombres de apodos, de otro tipo de palabras que a veces se utilizan y darle a las herramientas contexto de cómo se utilizaban dentro del contexto médico. Es decir, a veces aparecen determinadas palabras, determinados términos y determinadas iniciales
que en otro contexto significarían otra cosa, pero que aquí, pues por ejemplo, significan pacientes, significan determinada categoría profesional y por mucho que partimos de herramientas que ya existían en el mercado, de diferentes algoritmos, no era suficiente, sino que tuvimos que hacer fine tuning y enriquecer con todo el contexto propio de esta red social. Lo siguiente fue diferenciar las cuentas que llamamos personales de profesionales. Hay muchísimos participantes en esta red que son instituciones, grupos cooperativos, sociedades, revistas de revisión por pares, departamentos, y fue necesario detectar una serie de keywords que los identificaban y hacer una detección de temas, de cómo los expresaban, para establecer qué perfiles se salían dentro de la lógica de un contenido personal y eliminarlos un poco del análisis de variables de género. Y posteriormente extraer el género, para lo cual necesitamos normalizar los nombres, confirmar que formaban parte de esas cuentas personales y dándole el contexto del país y del país del que se escribían los tweets, revisando un poco la literatura que ya existía sobre clasificación de género con redes sociales. Probamos 4 algoritmos diferentes que se volvían a su vez a basar en registros gubernamentales, y el que menor error declarado tenía y el que mayor datos procesaba de nuestro dataset fue el que utilizamos. Con todo lo anterior pasamos de 67.000 registros a 44.536. Es decir, utilizamos clasificador de género, similaridades semánticas para extraer tipos de perfiles, extraímos keywords para diferenciar cuáles eran profesionales de personales, y clasificamos el contenido para poder contabilizar menciones, retweets, etcétera, etiquetándolos sobre una serie de categorías que ahora os contaré. En la actualidad estamos intentando completarlo porque parte del periodo analizado se ha dado pues, en un contexto de pandemia donde el colectivo profesional sanitario o similares ha podido tener comportamientos diferentes, además con una carga de cuidados por parte de las mujeres muy, muy alta, y queremos ver si la tendencia que tenemos se mantiene. Una vez que teníamos estos datos, lo que hicimos fue enriquecer lo que extrajimos mediante web scraping de Twitter y aplicamos estadística descriptiva. No fue muy complicado esa parte. Esa estadística permitió validar la hipótesis de inicio y cuantificar un poco esa brecha en la representación y en las interrelaciones. Sabíamos de inicio que teníamos un colectivo muy masculinizado, pero resultaba muy interesante saber si, con las estadísticas que había oficiales de colegios profesionales, etcétera, si lo que nos encontrábamos en la red era parecido. La respuesta es que no. Generalmente estamos hablando de un 70-30 y que cada vez va menos. De hecho, cada vez hay más mujeres, hasta un punto que ya se habla de un 60-40 hombres-mujeres en la profesión. Lo que nos encontramos en Twitter de inicio fue un 72-28, pero en interacción de contenidos cambiaban a un 78-22. El 22% de los registros que teníamos que recibían atención, con los que la gente interactuaba, con los que había algún tipo de movimiento por parte de la red o respuesta, eran de mujeres, a pesar de que su representación era mayor dentro de la red e interactuaban en mayor medida. No podemos hablar de causas precisamente porque nos enfrentamos a un algoritmo de una red social que decide qué es lo que muestra y qué no, pero sabemos que parte del algoritmo viene determinado por el éxito de las publicaciones y que se mide en variables que cuantifican las interacciones, los likes, las respuestas, los retweets, etcétera, con lo cual esta baja interacción, pese a que ya la representación es baja, nos permite deducir que todavía hace que se las vea menos. Después nos interesaba la temática y como voy a estar fuera de tiempo en nada, voy a ser muy breve, que es para qué se utilizaba el hashtag y si había diferencia en la utilización de los temas. Entonces, fuimos otra vez al corpus inicial, a los 67.000 tweets y definimos mediante extracción de keywords e identificación de temas que clusterizamos una serie de categorías que eran socialización, investigación, práctica clínica, congresos y eventos y otros. Y planteamos una visualización de la red que nos permitía saber qué estaba conectado con qué
y utilizar un poco la visualización como mapa de la investigación. Este proceso también concluyó en que confirmamos la hipótesis que venía un poco derivada de la presencia de mayor interacción entre hombres y mujeres, sobre todo en las categorías que tenían que ver con socialización, y intentamos confirmarlo porque nos surgía la pregunta de ¿eso quiere decir que las mujeres escriben de diferente manera, que lo que hemos categorizado como mujer utiliza otro tipo de contenidos, que era algo que nos sorprendía de inicio, que pudiera haber incluso una serie de temáticas que fueran solo de hombres o solo de mujeres? Obviamente, las hipótesis sobre el uso o no son muy variadas, pero este es un poco el mapa que teníamos y sobre el que nos movimos, pero lo que nos dimos cuenta es que las mujeres no utilizaban el hashtag de la misma manera, y a pesar de que sí que compartían las mismas categorías que los hombres, cuando llamaban a la comunidad, cuando querían interactuar con la comunidad de Show Me for Surgery, con estas 1000 y pico personas, no etiquetaban los contenidos de la misma manera, y aquellos que entendían que formaban parte de su vida más personal o que no tenían tanto que ver con investigación, con academia, con el ámbito hospitalario, con la práctica clínica, con resultados de salud, no los etiquetaban porque no los difundían entre esta red y los dejaban para su timeline habitual. Para mí, y ya sí que termino, esto obviamente solo es el inicio, porque ahora es necesario completar esto con muchos trabajos de campo que permitan entender mejor las causas y entender si este es un uso único de esta plataforma que vamos a complementar con otras varias para poder facilitar una guía a toda la parte institucional que permita un equilibrio en la visibilidad y entender cómo deben, entre comillas, comportarse aquellas instituciones que quieran un poco ayudar a paliar esta brecha. Y ya estaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Un trabajo muy interesante, la verdad. Es un punto de partida, como dices, y muy interesante. Seguimos con Flor, la siguiente ponente. Sí, voy a compartir pantalla. Vale, ¿podéis ver mi presentación? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes ya a todas. Me gustaría comenzar la presentación dando las gracias tanto a Noelia como a Maite por hacer posible esta mesa redonda tan necesaria e importante hoy en día. Y es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, durante esta presentación voy a enfocarme principalmente en describir el recurso lingüístico Offender que hemos desarrollado en el grupo SINAI de la Universidad de Jaén y que se enmarca principalmente dentro de mi tesis doctoral cuyo tema es el principal. Y bueno, ¿cuál es la principal motivación que nos llevó a la creación de este recurso? Pues como podemos observar en nuestro día a día en las redes sociales, el lenguaje ofensivo crece constantemente en las redes sociales con especial foco en los jóvenes. De hecho, una noticia bastante actual de las Naciones Unidas menciona que el ciberacoso es la mayor preocupación en el Día de la Internet Segura. ¿Y por qué especialmente afecta a los jóvenes? Bueno, pues principalmente porque son el público que más utiliza Internet, con un 71% de las personas entre 15 y 24 años utilizando este medio. Además, según otro estudio también reciente, en este caso en el año 2020, titulada Insegura Online, revela que casi el 60% de las menores son acosadas y que las principales redes sociales donde se difunde este acoso son Instagram, Facebook y WhatsApp. Y bueno, dadas las graves consecuencias que puede tener este comportamiento nocivo en las redes sociales, pues es muy necesario reunir esfuerzos para combatir este problema. Y aquí es donde principalmente el procesamiento del lenguaje natural ocupa un lugar muy importante, ya que mediante los algoritmos de aprendizaje automático se puede ayudar a los moderadores de redes sociales a identificar más fácilmente este tipo de contenido. También lo que observamos en el momento de este estudio es que la mayoría de corpus disponibles etiquetados con lenguaje ofensivo se enfocaban en inglés, en la red social Twitter, pero no nos podemos olvidar que este problema también afecta a otros idiomas y otras redes sociales, y que presentaban una anotación binaria, es decir, a nivel de documento se anotaba si
comentario ofensivo o no ofensivo, pero también hay otras categorías que pueden ser muy necesarias para identificar este tipo de contenido. Y bueno, en base a estas carencias descritas, pues nosotros en nuestro trabajo definimos diferentes objetivos, los cuales son los siguientes. En primer lugar, pues queríamos enfocarnos en la detección temprana del lenguaje ofensivo, pero poniendo un especial foco entre los más jóvenes. Y para ello queríamos crear un corpus de referencia para la investigación del lenguaje ofensivo, enfocándonos en el español. Una vez que creamos este corpus, quisimos comprobar cómo funcionan los algoritmos disponibles hoy en día para el procesamiento de lenguaje natural para la tarea del lenguaje ofensivo. Y por último, a través de toda esta investigación, fomentar o promover la investigación del lenguaje ofensivo en español en la comunidad del procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, ¿cómo empezamos a recuperar este corpus Offender? Pues en primer lugar, elegimos 3 redes sociales de las que íbamos a descargar estos comentarios, y las redes sociales que elegimos son Twitter, Instagram y YouTube. Las elegimos porque son las más utilizadas por jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 24 años. En segundo lugar, seleccionamos varios perfiles de personas influyentes para descargar los comentarios asociados a sus publicaciones, y en concreto elegimos 12 perfiles, 6 correspondientes a hombres y 6 a mujeres, de los cuales también vimos que generaban cierta controversia en estas redes sociales. Con respecto a las mujeres, elegimos Soy una pringada, Windy Girl, Miarel, Dulceida, Laura Escane y No Soy Mía. Y con respecto a los hombres, elegimos a Dala, Wimichu, Javi Oliveira, Will Hater, Nautor Play y J. Pelirrojo, que imagino que muchos de ellos y de ellas os sonará. Bueno, pues una vez recopilados estos datos, observamos que los perfiles donde se recuperaban más comentarios son los de Dala, Javi Oliveira y Wimichu. Y con respecto al género femenino, Soy una pringada, Windy Girl y Miare contenían más comentarios en sus publicaciones. También vimos que la red social de la que obtenemos más comentarios es YouTube, con el 75% del corpus comprendido con esta red social, y después Instagram y Twitter, seguido del 18,6% y 6,4%. En total obtuvimos un total de 44.951 comentarios para su etiquetación. Bueno, pues una vez que descargamos estos datos, lo siguiente fue la creación de la guía de anotación para etiquetar la ofensividad en el corpus. Y para ello lo primero que hicimos fue definir qué entendemos nosotros por lenguaje ofensivo. Lo que entendemos nosotros por lenguaje ofensivo es el lenguaje que se utiliza para cometer una ofensa, que puede ser tanto explícita o implícita, hacia una persona o un colectivo, y que además puede incluir insultos, amenazas, blasfemia o palabrotas. Una vez que definimos el lenguaje ofensivo, lo siguiente fue proponer diferentes categorías de lenguaje ofensivo y lenguaje no ofensivo, ya que, como he comentado antes, los corpus que estaban disponibles en ese momento se enfocaban sobre todo en una notación binaria, pero nosotros queríamos hacer una notación multiclase. Por tanto, propusimos 5 categorías: ofensivo dirigido a una persona, ofensivo dirigido a un grupo, ofensivo dirigido a otro, no ofensivo pero que contiene lenguaje malsonante, y no ofensivo. Una vez que creamos esta guía de anotación, el siguiente paso fue realizar la anotación del corpus Offender a través de crowdsourcing. Para ello, 3 anotadores etiquetaron 44.951 comentarios y decidimos que la etiqueta final para cada uno de los comentarios sería la mayoritaria. Con respecto al análisis de esta anotación, observamos que la tarea de identificar la ofensividad en comentarios no es nada fácil, ya que el acuerdo que obtuvimos fue justo, de un 0,3579, y que dependía sobre todo mucho de la cultura y el contexto en el que se situaba el anotador. También es una tarea muy subjetiva y que a veces los comentarios no presentaban el suficiente contexto para poder identificar si un comentario ofensivo o no, y con sus categorías, ¿vale? Tras la anotación, pues esta es la distribución del corpus Offender. Como podemos observar en el gráfico, la mayoría de los comentarios no son ofensivos, lo que imita la realidad, afortunadamente.
Por otra parte, el 13,7% del corpus corresponde a los comentarios ofensivos dirigidos a una persona, lo que tiene sentido porque estamos descargando comentarios dirigidos principalmente a un influencer en concreto. Y el 8,2% está representado por comentarios malsonantes. Por último, la categoría que menos está representada en el corpus es la ofensiva dirigida a un grupo. También realizamos un análisis de las categorías del corpus más predominantes, pero en este caso por influencers, y observamos que las mujeres influyentes reciben un mayor número de comentarios ofensivos que las cuentas asociadas al género masculino. Y también observamos que el perfil del influencer puede definir más o menos controversia o suscitar más emociones negativas a sus seguidores. Y bueno, pues una vez que ya obtuvimos este corpus anotado, lo siguiente fue realizar una primera experimentación para comprobar la validación del corpus y para comprobar cómo los sistemas automáticos para la detección de lenguaje ofensivo en español podían detectar bien este fenómeno o no. Y para ello aplicamos un transformer, ¿vale?, que se denomina Beto y que es el estado de la cuestión en tarea de clasificación en español en nuestro corpus Offender. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Vemos que la media del macro average F1 obtenida es más del 75%, por tanto vemos que un sistema de detección automática es capaz de detectar con éxito este fenómeno. También vemos que la categoría que más le cuesta al sistema identificar es la ofensiva dirigida a un grupo, mayoritariamente porque son los comentarios menos predominantes en el corpus. Y bueno, por último, pues gracias a toda esta experimentación y a todo a la generación del recurso Offender, pues quisimos proponer una tarea en el taller Iberlef de la SEPE del año pasado, en el 2021, que se denominó Me Offender. En esta tarea, nuestro grupo se encargó de organizar las dos primeras subtareas, la 1 y la 2, en las que utilizamos el corpus Offender para promover la investigación en español, para animar a la comunidad científica precisamente del lenguaje natural a desarrollar sus propios sistemas y avanzar en el estado de la cuestión de esta tarea. Vimos que atrajo un gran número de participantes, en total 69 participantes, y finalmente recibimos 10 descripciones de sistemas. Y bueno, pues para concluir, pues remarcar que Offender es el primer conjunto de datos español a gran escala de comentarios de usuario en publicaciones de influencers en Instagram, YouTube y Twitter, que el corpus permite realizar tanto estudios de multiclasificación como de regresión multiclase. También se puede realizar diferentes estudios sobre el uso del lenguaje ofensivo entre los más jóvenes en redes sociales. Los algoritmos basados en transformes hemos visto que son buenos estimadores en la presencia de diferentes tipos de lenguaje ofensivo. Y también la generación de este corpus nos permitió promover aún más el estudio de lenguaje ofensivo en español a través de la tarea compartida Me Offender. Aquí os dejo los dos artículos que hemos publicado en base a este estudio y también el enlace de Hugging Face donde podéis descargar el recurso. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Flor. Otro interesante y muy necesario proyecto, ¿no? También que luego debatiremos. Seguimos con Laura, que es nuestra última ponente. Hola, comparto pantalla. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale, pues bueno, buenos días. Soy Lara Quijano y en esta charla pues os voy a contar muy rápidamente una visión general de proyectos de investigación que he realizado en colaboración con la policía en el contexto de la IA y la ciencia de datos, haciendo especial hincapié en aquellos destinados a combatir el discurso de odio. El caso es que habiendo muchas historias de éxito en usar técnicas data science, su aplicación en la policía es aún bastante limitada. Cuando hablamos de su aplicación en la policía, decimos que, el término predictive policing se refiere a la predicción de lugares, crímenes, hotspots, la predicción de transgresores, la predicción de perfiles criminales, la predicción de posibles víctimas. Pero decir que predictive policing no es Minority Report y recalcar siempre que lo que hemos estado desarrollando son sistemas de apoyo a las decisiones, donde la última palabra siempre la va a tener la gente. Entonces, comienzo contándoos nuestro trabajo relacionado con Smart Patrolling.
Predictive Policing es esto. Tienes dos imágenes que, por ejemplo, representan el distinto centro de Madrid y representan dos predicciones de riesgo de crimen para dos distintos turnos policiales. Donde se ve, por ejemplo, a la derecha que lo que está más rojo es el rastro de los domingos. Nosotros lo que proponemos es un nuevo paradigma que combina modelos para predecir el riesgo en el territorio con modelos de optimización de recursos, además de tener en cuenta pues, otros criterios, como por ejemplo la distribución homogénea de la carga laboral. Entonces, aunque además el modelo anterior define configuraciones de patrulla eficientes y hemos visto que funciona, el problema es que no tiene en cuenta la equidad racial. Y es un hecho que las zonas con mayor presencia de minorías y población desaventajada pues suelen tener mayor nivel de criminalidad. Por lo tanto, el uso de estrategias de policía basadas en patrullaje de puntos calientes pues incrementa la presencia policial en estas zonas, pero también no podemos reducir la presencia policial en las zonas de mayor nivel de crimen porque no es una solución viable. Entonces, lo que hemos propuesto, además, en esta investigación es introducir un criterio de equidad racial en el modelo de optimización para explorar y entender su relación con la eficiencia de las zonas de patrulla. Continúo hablando de nuestra colaboración en Biogen, muy brevemente. Pues para este estudio utilizamos una base de datos anonimizada de 46.000 casos nuevos registrados entre octubre de 2016 y diciembre de 2017 y su seguimiento durante 2 años. Nuestro objetivo con este proyecto ha sido estudiar la relevancia de incluir variables exógenas distintas a las respuestas a los cuestionarios que se les hacen a las víctimas de violencia de género, como por ejemplo incluir la edad de la víctima, del atacante, características de la localización, pero en especial la relevancia de incluir variables predicidas que representen toda la evolución del caso y estudiar modelos alternativos a los que existen actualmente, que están todos basados en básicamente regresiones lineales y modelos estadísticos muy centrados en el enfoque de las ciencias sociales, pues nosotros hemos aplicado técnicas de aprendizaje automático, Machine Learning en general. Y bueno, vemos que en nuestros resultados el modelo original es el que está marcado como VPL y nosotros nos guiamos por lo que es la dominancia, que entendemos que es que hacemos menos infravaloraciones y tenemos mayor accuracy, por lo cual no nos dejamos a nadie sin proteger, pero además incrementamos el accuracy, vamos, la precisión. Y vemos que, bueno, los modelos que solo incluyen Machine Learning y no incluyen las variables exógenas son los de la izquierda y no son dominados por Biogen, pero tampoco lo dominan, pero sin embargo, en el momento que incluimos las variables exógenas y el historial de la víctima, todos los modelos dominan claramente al sistema original. Pasemos ahora a Veripol, que es un sistema que desarrollamos de detección de denuncias falsas. Para entrenar este modelo, pues usamos un dataset de casos aleatorios de robo con violencia recogidos por toda España y, bueno, tras un filtro de adecuación para limpiar los casos, se quedó en unos 2.000 casos para el paper que publicamos, bastante balanceados. Os explico lo que consideramos que una denuncia es verdadera y falsa. Siempre es con casos cerrados. Entonces, una denuncia es verdadera cuando el caso se ha cerrado porque se ha detectado al malo y además la víctima ha podido reconocer al malo y ha dicho, sí, este es el que me robó. Y una denuncia es falsa cuando el caso ha sido cerrado porque durante la investigación del caso, espontáneamente la víctima dijo que había sido una simulación de delito y por eso se cerró el caso. Tened en cuenta que solo trabajamos con datos de policía para este proyecto, que todos han sido anonimizados y que además por cosas de vías y sesgos se le quitó todas las informaciones de localización y esto. Para que veáis un poco lo que hicimos un preprocesamiento del texto y una creación de variables. Usamos un pipeline muy sencillo, básico de conversión a minúsculas, tokenización, lematización, eliminación de palabras vacías, stop words. Y a continuación, pues sacamos atributos con un vector basado en estadísticas del documento, con longitud en palabras, número de frases, y sacamos el bag of words, las palabras si están dentro del documento, su conteo, y usamos también part of speech, qué tipo de palabras aparecían en el documento, y transformaciones de todo esto. Metimos el ratio, el algoritmo, todo para ver qué peso teníamos. El modelo que hicimos fue bastante sencillito. Esta investigación ya tiene unos cuantos años, de 2018. Hicimos un modelo ElasticNet, donde primero hacíamos selección de variables y una regularización de estas. Y vemos pues que nuestro F1 sale superior al 93% y sobre todo que se mejora la clasificación, lo que serían capaces de hacer pues algunos expertos a mano, haciendo la misma clasificación. Y por último me centro en la última herramienta en la que he participado, que es Social Hater BERT, esta vez en colaboración con la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio. Para ese trabajo nos basamos en la premisa de que las redes sociales se han convertido en representaciones digitales de nuestras interacciones sociales. Lo que nosotros queremos hacer es utilizar los recursos que brindan para acceder al material publicado dentro de ellas, como la creación y propagación de odio. Para convertir este fenómeno, pues hemos creado Social Hater BERT, que es un sistema capaz de detectar y clasificar odio.
Social Haterbird se compone de 2 módulos. Primero está el módulo de detección de discurso de odio, que está encargado de analizar los tweets y clasificarlos como contenedores de odio o no. Y el segundo es el Social Network Analyzer, que lo que hace es analizar gráficamente el entorno estudiado y describe las tendencias de odio, los términos clave, los actores involucrados y sus dinámicas, todo visualmente. La idea es que esta herramienta se pueda usar para monitorizar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es descargar tweets periódicamente, pues de cuentas concretas, que pueden ser promotores, receptores de odio, pero sobre todo vamos a buscar eventos concretos, términos relacionados con noticias recientes, o podemos buscar textos y palabras similares a una base de datos que ya tiene términos de odio o textos clasificados como odio. Luego, cada tweet descargado se analiza a través de nuestro clasificador, que lo etiqueta como contenedor de odio o no. Para entrenar nuestro algoritmo, pues utilizamos una base de datos etiquetada por la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, que contiene unos 6.000 tweets etiquetados, y en la actualidad estamos colaborando con el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, que desarrolló un dataset de más de 18.000 tweets etiquetados por expertos en colaboración con varias ONGs y organismos oficiales. Entonces, el algoritmo diseñado se basa en técnicas de Natural Language Processing, también análisis de redes sociales y algoritmos de aprendizaje automático, lo que nos da un resultado de más de un 84% de precisión y el F1 supera más del 80%. Y hemos visto que nuestro enfoque supera pues, otros enfoques recientes reportados en la literatura. La novedad y clave del éxito del algoritmo es que se analiza no solo el contenido del tweet, lo que es el texto, a través de un clasificador BERT, de hecho Beto, pero sino que lo analizamos en combinación con características que describen al usuario que lo ha publicado y a su entorno. Es decir, nosotros también analizamos los atributos que describen sus conexiones en la red, temas tratados en la descripción del perfil, la imagen del perfil, si otros tweets publicados son positivos o negativos, si otros tweets publicados contienen odio, el porcentaje de mayúsculas que escriben, los errores, los tacos, los diferentes tipos de palabras y temas principales de los que hablan. Clasificamos todo su entorno, lo modelamos aparte del texto del tweet y nos sale un F1 pues, superior a otros que solo analizan el texto. Entonces, bueno, luego aquellos tweets que están etiquetados como odio los analizamos y los visualizamos de forma gráfica. Entonces, de esta forma, pues las autoridades podrían ver la evolución en temas candentes que se abordan. Por ejemplo, un día de fútbol, pues los jugadores podrían ser el centro de mensajes de odio. También pueden monitorear a los actores que más odian o a los más odiados, su entorno y sus relaciones. Entonces, lo que nosotros pensamos es que la presencia pública de esta herramienta podría servir como una motivación disuasoria, así como un instrumento para prevenir olas tóxicas de mensajes, al acercarse a los actores involucrados, comprender las dinámicas y las sinergias grupales que pueden ayudar a diseñar soluciones, proteger a víctimas y, sobre todo, también identificar los temas de tendencia para desarrollar estrategias de mitigación. Quería hablaros, por último, y a cabo, de las lecciones aprendidas en todos estos proyectos de colaboración. En cuanto a nuestra experiencia en Data Science para Predictive Policing, los resultados sí que nos dicen que se pueden servir para optimizar los recursos públicos que tenemos y dar un mejor servicio a la ciudadanía. No debemos olvidar las implicaciones sociales del uso de estas herramientas automáticas, ni que siempre hemos hablado de apoyo a la toma de decisiones. Y dadas algunas controversias que han surgido de cara a su uso, os lanzo algunas ideas para el futuro, como por ejemplo favorecer el diseño de prototipos y la investigación donde hagamos uso de datos públicos para mejorar los servicios y recursos que se dan a la ciudadanía, pero también desarrollar, por ejemplo, toolbox de cara a seguir normativas europeas donde automáticamente se hagan análisis de las correlaciones entre los datos y la población a la que representan, indicando pues, desviaciones posibles, sesgos. Y los proyectos, bueno, pueden pasar por una fase de aprobación para su implantación, donde haya comités de expertos titulados en el tema, como los paneles de la ANECA, donde se evalúen los proyectos, y también de cara a evaluar si merece la pena su implantación, pues realizar pruebas pilotos sobre si aportan o no, es decir, observar su eficiencia con y sin estos sistemas. Muy importante, una cosa que hemos observado es que recientemente en las noticias se está evaluando y criticando mucho el uso de sistemas de IA y el sesgo de estos sistemas. Nosotros queremos evaluar el sesgo de estos sistemas, pero también queremos evaluar el sesgo de las personas que toman las decisiones. Es decir, muchas veces hablamos solo del sesgo de estos sistemas, pero no debemos olvidar compararlo con que las personas que están tomando estas decisiones inconscientemente también lo tienen. Entonces, tenemos que ver un balance entre estas dos opciones. Y, por supuesto, siempre favorecer las sinergias entre la universidad y las entidades públicas de compartición de datos anonimizados, pues para promover todo este tipo de estudios que nosotros creemos pues, que están ayudando a la sociedad y a mejorar. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Laura. Proyectos muy interesantes y con mucha aplicación a nuestra sociedad, ¿no? También
Aquí abrimos el debate, si os parece. No sé si hay alguno de los asistentes quiere abrir las preguntas. Si no, habéis visto que estoy anotando, tengo aquí un montón de preguntas para haceros. Hola, para muy abrir el buenas. debate. Pero... A mí sí que me gustaría hacer una pregunta a Sara Pedraz. En el momento de la extracción de la información a través de Twitter, ¿cómo habéis tratado los bots? ¿Había alguna forma de dejarlos fuera? Tenemos una suerte que es, a pesar de que hay muchos perfiles que interactúan en esta red, intentamos primero hacer tipologías de perfil diferente que nos encontrábamos para ver si teníamos un número de bots y encontramos poquísimos. Sobre todo estaban vinculados a la parte más institucional, tengo que decir, y más de papers, o sea, no cuentas personales, sino amplificadores de contenido institucional o corporativo. Sí, los hemos dejado fuera del análisis. Estamos haciendo un análisis aparte. De momento nos hemos centrado en lo que hemos denominado cuentas personales, que hemos establecido una serie de características, porque hay algunas que si han publicado un tuit en 3 años, no han interactuado con nadie, no tienen nada de contenido, algunas ya no existen, incluso han sido bloqueadas, etcétera, las hemos eliminado de la muestra, sí, para quedarnos con una representación que sea más o menos fiel de lo que hay en la actualidad, que sería lo que cualquiera veríamos si interactuamos con ellos. Y en los últimos meses ha habido como algunas polémicas con algunas cuentas que se hacían pasar por mujer, pero eran hombres. ¿Tenéis algo en mente con este tipo de datos? Sí, estamos revisando constantemente el método de asignación de género, porque, como he dicho, le hemos dado muchas vueltas y no nos convence ninguno. Estamos intentando ver si podemos, con lo que ya existe, nutrirlo porque lo que existe tiene muchas limitaciones, y de momento únicamente no podemos aplicarlo al 100% de las cuentas que encontramos, por desgracia, porque hay algunas en las que los propios corpus que estamos utilizando pues nos dan eficiencias que son muy bajas, así que no nos fiamos. Como te digo, estamos trabajando por mejorar los que ya existen, y de momento solo nos estamos quedando con aquellos que están por encima del 95%, que en algunos países, por la representatividad, al final estamos trabajando sobre una red global, con lo cual tenemos cuentas indias, cuentas de todo tipo de países. No podemos llegar a hacer corpus de nombres y de género de todos los países posibles, así que los más representativos queremos trabajarlos y el resto nos estamos fiando de corpus de muchísimos miles, sabiendo que solo nos podemos quedar con una pequeña parte que son los que nos dan la eficiencia que consideramos que es mínima. Pues muchísimas gracias, Sara. Nada. Tenemos más preguntas en el chat, más preguntas con manos alzadas. Sebastián, sí. Cuando tú quieras. Hola, buenas. Bueno, primero muchas gracias a todas las ponentes, muy interesante todo. Y mi pregunta es para Flor. Tú mencionas una distinción en el lenguaje ofensivo entre explícito e implícito. Me gustaría saber con qué criterios o indicadores analizan el lenguaje implícito, cómo lo identifican. Vale, hola Sebastián. Bueno, nosotros en este trabajo no nos enfocamos en analizar si el lenguaje ofensivo es implícito o es explícito, sino que en la guía de anotación, a la hora de definir qué es el lenguaje ofensivo, le proporcionamos a los anotadores esa definición en la que el lenguaje ofensivo se puede expresar tanto de forma explícita o implícita. Es decir, por ejemplo, explícitamente, pues mediante insultos o expresiones malsonantes que vayan dirigidas hacia una persona o un grupo de personas. O implícitamente cuando, por ejemplo, se usa la ironía o el sarcasmo, pero necesariamente no hay por qué tener indicadores en el mensaje que estén asociados a la ofensividad. Pero en el trabajo no nos enfocamos en analizar si es implícito o explícito el mensaje en concreto. Muchas gracias. A ti. Isabel tenía también la mano levantada. Isabel Segura. Hola, ¿qué tal?
Bueno, primero agradecer pues la mesa redonda y la contribución de estas 3 investigadoras y de sus estudios, porque bueno, aparte de crear recursos muy interesantes y de fomentar la investigación, que yo creo que es necesaria, también es una forma de visibilizar, bueno, pues este tipo, por ejemplo, el caso de que contaba Flor, ¿no? Que las mujeres solían ser muchas veces el destinatario de esas ofensas. Bueno, pues yo creo que es una forma de visibilizarlo, porque creo que la sociedad realmente no es consciente, ¿no? de ese problema, o un gran porcentaje, ¿no? De ahí incluso también el bajo agreement, ¿no? que obteníais, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, es una pregunta más relativa a la tarea y más relativa a temas de investigación, ¿no? Y es más una duda mía que yo tengo como investigadora, ¿no? Yo participé en la tarea y utilizasteis la macro, ¿no? Que es la macro un poco para hacer el ranking, ¿no? También, por supuesto, se reportaban otras métricas, pero mi duda es, si yo no recuerdo mal, está desbalanceado, ¿no? Por lo que has comentado. Sí, El dataset. el dataset está desbalanceado. ¿Y por qué elegís la macro? Porque yo es una duda que tengo, ¿no? Porque hay algunos autores que dicen que la micro se tiene que utilizar, es la métrica que se debería utilizar cuando las clases están desbalanceadas, pero es una duda que tengo siempre, porque en muchas tareas se utiliza la micro y en otras se utiliza la macro, ¿no? Entonces, si me puedes arrojar un poco de luz sobre esto, porque a mí me cuesta determinar realmente, no soy una experta en métricas, y me cuesta determinar cuál es la métrica que debemos utilizar como, pues, para establecer un ranking. Sí, bueno, con respecto a las métricas, la verdad es que es un mundo. Sobre todo cuando es categoría multiclase y el corpus está desbalanceado, se utiliza más la macro más que nada porque nos da como una proporción de cada clase en base a la media del balanceo del corpus. Es decir, si utilizamos la micro y, por ejemplo, tenemos muchos comentarios de la clase ofensivo dirigido a una persona, pues nos va a reportar sobre todo los resultados asociados a esa clase. Es decir, si obtenemos muy buenos resultados en esa clase, pero muy malos resultados en la otra clase, los resultados se van a desviar a esa clase ofensivo dirigida a una persona. Sin embargo, con la macro vamos a tener una media, una idea de cómo es difícil es la tarea a lo largo de la distribución de todas las clases. Sé que no es fácil tampoco de entender, pero más o menos Es curioso, sí, yo lo entiendo. Lo que pasa es que es curioso como hay algunos autores y hay organizadores de tareas y yo en revisiones de paper lo que me han dicho es que utilicemos la micro, pero luego en otras tareas se utiliza la macro, ¿no? Y como tú lo has razonado me parece correcto, pero el mismo razonamiento lo he escuchado en la otra dirección, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es cierto que a veces no hay un buen consenso, pero nosotros sobre todo lo que hacemos siempre es pues fijarnos en lo que se hace en las otras tareas y seguir como avanzando en el estado del arte y comparándonos con las métricas que se han utilizado ya en tareas anteriores para poder comparar bien los resultados. Lo entiendo. Pues nada, gracias Flor y a todas por vuestro trabajo, que es muy interesante. Gracias. Isabel, oye, uniendo a la pregunta de Isabel, lo que veo que Lara y Sara también, si queréis ahí aportar con Flor, porque veía que movíais la cabeza como, ¿no? Si queréis vosotros aportar en vuestras investigaciones también qué métricas, porque esto de las métricas, ahí estoy con Isabel, ¿no? Que al final no sabemos, nos encontramos con muchas y como bien dice Flor, hay que ver de qué está ya publicado, cómo podemos comparar, pero vosotras, ¿cómo lo estáis enfocando en vuestros trabajos? Nosotros intentamos, yo también estaba de acuerdo en usar la macro, sobre todo lo que hacemos siempre cuando revisamos es ver qué métrica ha usado el paper con el que nos comparamos y usar el mismo. Efectivamente. En nuestro caso igual, a pesar de que hay poca bibliografía sobre lo que estamos haciendo en el caso de comunidades médicas, lo que intentamos es extrapolar investigaciones que se han hecho en otros, así que para extrapolarlas necesitamos utilizar la misma base. Tengo que decir que no lo hemos pensado más allá. Yo creo que necesitamos una mesa redonda sobre métricas de evaluación. Sí. Adjudica, Isabel, la próxima. Yo no soy experta, nada. Pero bueno, para moderar.
Sí. Ahí, no sé, yo en algunas investigaciones lo que hacemos, intentamos innovar, hacer nuestras métricas, pero claro, siempre luego tenemos que tener un seguimiento continuo para ver cómo funciona, cómo nos sirve luego para poder articular el trabajo que queremos hacer, etcétera, también, aparte de compararlas con otras, ¿no? Pues que ya estén desarrolladas. Es lo poco que te puedo aportar, Isabel. Muchas gracias. Seguiremos estudiando a ver si encontramos la métrica. Venga, gracias. Sí, gracias. No sé si hay más preguntas de los asistentes. No veo manos alzadas. Me gustaría preguntar una cosilla a Lara. Bueno, lo primero, daros las gracias a todas, a las 4, a Noelia por la moderación y por supuesto a las 3 ponentes que han sido súper enriquecedor las 3 ponencias. Además que hay que ver la cantidad de cosas que se pueden hacer con tecnologías del lenguaje y en el mismo ámbito. Pero yo le iba a preguntar a Lara, sobre todo porque todo lo que ha puesto es interesantísimo relacionado con el trabajo conjunto que está haciendo con la policía. Y a lo mejor me confundo, pero creo que la mayor carga de procesamiento del lenguaje natural lo está haciendo quizá en la última, lo que has presentado al final sobre el social hater, más que a lo mejor el resto, que lo veo súper interesante también, pero más relacionado quizás con ciencia de datos, ¿no? O también tenéis... Claro, lo he ido poniendo según más carga. En verdad, la primera no teníamos procesamiento de lenguaje natural. En el segundo, donde sí que metíamos variables exógenas, lo que sí que hacíamos procesamiento de lenguaje natural para sacar esas variables exógenas de sitios. Por ejemplo, si nos ponemos a hacer también web scraping y web crawling y empezar a sacar, si sacamos qué tiempo hacía el día que había un atestado policial. Si empezamos a sacar cosas de esas, lo usamos para sacar todas esas variables exógenas relativas a la víctima y preprocesarlas. Por ejemplo, si estamos buscando en una base de datos gigante cuál es su edad o características de la localización. Y además ahí hemos hecho recientemente un estudio para intentar sacar directamente del texto del atestado de la denuncia. Hasta ahora se usan formularios y estábamos viendo si sacábamos nosotros como nuevas variables. Luego en el de Veripol fue lo primero que hicimos de procesamiento de lenguaje natural, que era justo sacar directamente del texto de la denuncia si era falso o no. Y ese sí que es todo procesamiento de lenguaje natural. Y en el segundo, pues en el último ya de Social Haterbed era todo eso. Era, por un lado, todo analizar el texto, y lo que nosotros hacemos aparte de eso es ponernos con Twitter, hacer topic modeling, hacer un montón de cosas para sacar el entorno de la gente, de qué escribe. Pues mira, este perfil es más de política, este perfil es más de otra cosa, esta imagen de perfil tiene imágenes, tiene dibujos animados, esta imagen de perfil es de una persona de verdad. Entonces lo que hacemos es modelar todo lo que es el entorno y usar PLN para todo eso. Estupendo, muchas gracias. No sé si había levantado alguien más la mano por aquí. Sí, la había levantado Cibeles. Sí. Que la ha quitado. Sí. No, era una pregunta rápida para Lara, que he hablado, el primer proyecto que nos ha contado, que la última palabra lo tienen los agentes, y también ha hablado de los sesgos. Entonces yo quería preguntarle por su experiencia a la hora de hacer creer los datos resultados de algoritmos, por ejemplo. ¿Le ha costado mucho que los agentes confíen en los resultados de los análisis? ¿Ha sido un proceso fácil? Al principio, siempre han sido muy colaborativos, la verdad, y están muy abiertos a hacer este tipo de sistemas. Al principio sí que siempre, por ejemplo, tendríamos que hacer, por ejemplo, lo hicimos así en Veripol, sistemas más sencillitos, como un ElasticNet, donde las variables son mucho más explicativas. Es más fácil explicarles el modelo y que no les metas un modelo de caja negra, que empezar a hacer redes neuronales como Beto y cosas de esas. Entonces, cuando las cosas son más sensibles, yo sí que recomiendo modelos que sean explicativos y ahí meterte a hacer explicabilidad y transparencia de modelos, donde no solo les digas el modelo y les digas que funciona que sí, sino que les puedes explicar el por qué está funcionando. También hacer eso. Suelen ser mucho más receptivos si les puedes explicar el por qué y no les das un algoritmo de caja negra. Además, creo que es una buena práctica. Entonces, por ejemplo, mientras Social Haterbed sí usamos un montón de redes neuronales y transformen y mezclamos cosas, para los otros que son de datos más sensibles usamos modelos más árboles de decisión, más cosas más sencillitas donde pueda ser más explicativo el modelo que hagamos.
pero no es tanto también por parte de los agentes y de su uso, sino por ejemplo, muchos periódicos este año, que mi percepción es que están poniendo a la IA y al PLN como el mal y que no usemos estas herramientas para cosas públicas, cuando creo que lo que digo, que son, esto que he hecho yo son pequeños estudios pilotos para ver si de verdad servían o no. Pero lo que digo es, vamos a seguir, lo que yo decía, haciendo estudios piloto, evaluando el impacto de estos proyectos y también sí, evidentemente vamos a hacer toolboxes para comprobar que no tengan sesgos con respecto a la población y todo eso, o sea, que estén bien hechos. Nosotros como data scientists ya sabemos cómo coger un dataset bien, que no tenga sesgos, pero también nunca perder que también las personas que están tomando estas decisiones también tienen sesgos. Es decir, un sistema de recomendador de algo judicial podría tener un sesgo, pero los jueces, la gente se está pegando ahora por el Poder Judicial porque no son de un partido y otros de otro. Es decir, podrían tener también su propio sesgo y sus propias vivencias, que es lo que digo yo, que las personas detrás de esas decisiones también tienen sesgos. Entonces hay que ver qué es lo que tiene más sesgo y estudiar los dos sesgos. Muchísimas gracias, Lara. Gracias, Cibeles. No sé si tenemos más preguntas. Yo tenía aquí también para todas, pero creo que no nos va a dar tiempo porque tenemos solo 3 minutos. Pero, por ejemplo, para Sara tenía como preguntas, la red el análisis que habéis realizado con vuestra red social, ¿ha sido en lenguaje español? ¿Lo habéis utilizado en multilenguaje? ¿Cómo habéis configurado? No. Al inicio, al sacar el dataset, vimos que estaba en cualquier idioma que te puedas imaginar, porque al final, utilizando ese hashtag, pues hay 1000 y pico usuarios y cada uno desde su propio contexto personal, lo cual nos hizo enfrentarnos a la carencia de herramientas en algunos idiomas y tener que refinar el dataset en función de lo que teníamos o de lo que éramos capaces y asumir la subjetividad que esto iba a tener en los datos de, pues no me puedo enfrentar a los usuarios que hablan sobre este tema porque ni existe un corpus igual de robusto, ni yo soy capaz de interpretarlo, ni estoy preparada para incluirlo dentro de la investigación, que hablan en determinadas lenguas que son más minoritarias o que sencillamente no son las mayoritarias, que a veces pensamos que algo muy minoritario es el problema, pero no. Salvo un par de idiomas que cuentan con los corpus de análisis adecuados, el resto no lo tienen. Entonces, aquí lo que hicimos fue descartarlos si no veíamos que hubiera un instrumento robusto en el que poder basarnos, pedir ayuda a otros investigadores de otros países, con lo cual, no hemos podido hacerlo solos, o si no, descartarlos del corpus porque no podíamos incluirlo en los datos que teníamos. Interesante. Yo aquí lo uno también con la pregunta que tenía para Flor, ¿no? Que en vuestro caso el proyecto sí que es en español, ¿no? Por lo que comentabais, pero habéis tenido ahí en cuenta la variedad de español. Somos 500 millones, ¿no? De población hablando español, con diferentes, geográficamente diferentes, socio y cultural diferente. ¿Cómo se consideraba esto o lo habéis considerado en el proyecto? Bueno, como bien has dicho, sí, se enfocan en español en general. Es decir, tratamos de seleccionar los influencers también que fueran españoles para tener sobre todo la variante española de España, pero inevitablemente también había muchos comentarios de Sudamérica y demás. Entonces, el corpus principalmente contiene mensajes en español de España, pero también hay otros mensajes que son de Sudamérica. De hecho, esta es una pregunta muy interesante porque aunque hablemos el mismo idioma, los insultos que se utilizan, las expresiones y demás, a veces son totalmente diferentes y a veces cuando leamos los comentarios, si somos, por ejemplo, de España y estamos leyendo uno de Sudamérica, no nos enteramos lo que quiere decir la expresión. Entonces, también es muy necesario, considero, para el futuro identificar cuáles son esas variantes del español y de hecho en la tarea esta de Me Ofende que también propusimos, las dos primeras subtareas eran con nuestro corpus, pero las dos otras subtareas eran con el corpus de compañeros del laboratorio del INAHOY de México y ellos sí utilizaron un corpus específicamente mexicano. Entonces,
Ese fue como también el primer estudio que lanzamos para identificar estas diferentes variantes en español y qué tan necesario es para el futuro. Muchas gracias, Flor. Voy a robaros un minuto porque tenía una pregunta para Laura, que no sé, para Lara, que no te quedas sin ella. La pregunta es que si todos estos modelos que comentabas antes que habéis aplicado para la policía, entiendo que se están aplicando, estáis calibrándolos, viéndolos cómo funcionan, ¿qué tal resultados están dando? Lo que he dicho, todos estos modelos ahora han sido estudios piloto, es decir, luego nos da la publicación de un dataset, sea de un paper que diga, y hacemos un estudio piloto de, mira, si se implantara esto, es el estudio que hemos hecho y funcionaría. Pero lo que también lleva mucho este tipo de sistemas es que requieren un mantenimiento, una actualización, los datasets cambian, no vale entrenar un algoritmo de detección de odio con tweets de hace 3 o 4 años porque la gente cambia, la forma que habla, se quedan obsoletos. Entonces, ahí hay una parte de la administración y la investigación donde nosotros nos quedamos más en el diseño y en el prototipo, pero todos estos para ponerlos en producción requerían un mantenimiento y actualización y reentrenamiento, que es la parte que habría que trabajar más, a ver si la administración saca plazas de gente que sepa esto y tengan trabajando en ello, porque desde la universidad nosotros podemos hacer esto, un estudio y un modelo, pero siempre hay que actualizarlos. Si tú entrenas una cosa con denuncias de 2015, pues en 2022 están obsoletos. Entonces, es solo una prueba de concepto, luego para implantarlo esto tiene que llevar un tipo de continuidad y actualización de los modelos. Muchas gracias, Lara. Ya no robo más tiempo. Muchas gracias a todas, Maite. Muchísimas gracias por el impulso de esta red y lo que hacéis, a las ponentes por vuestro gran proyectos, trabajo, y seguimos en contacto todos seguramente, y a todos los asistentes por haber estado en esta mesa redonda. Efectivamente, muchas gracias porque vosotros es lo que lo hacéis posible. Esto es simplemente un poco de colaboración y poner en valor las cosas que hacemos, que son muchas, y además eso, dar visibilidad también a que las mujeres estamos trabajando y mucho en esta temática, y que se vea y se ponga, como digo, en valor este trabajo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima, que ya será después del verano. Buen verano. Gracias por la invitación y por todo. Gracias, hasta Gracias. luego. Buen verano. Hasta luego. Adiós, que vaya bien.